Bien, me encanta tocar heridas y generar sarpullidos, y con este vídeo lo vuelvo a hacer. Y se postula como una forma de salvar y mejorar nuestra sexualidad. Si conoces o quieres conocer a qué me refiero con Neotantra, este es tu vídeo. Así que acompáñame a mi templo sagrado y entre inciensos pondremos flores a esta estatua muerta. Cuando sientes que el sexo que tienes es pobre o no te deja satisfecho, o bien tienes unas enormes expectativas que no se cumplen, o incluso cuando te das cuenta que quizás muchos problemas con el sexo pueden tener que ver contigo mismo y con tu relación con el cuerpo, entonces algunos afortunados decidimos mirar a un lado, huir un poco de las medicinas sexuales occidentales, como son la lencería sexy, el Viagra, el alcohol, el porno o el Satisfyer, y sin tanto folclore, observar un poco más a nuestro alrededor. Concretamente, a otras culturas no tan obsesionadas como la nuestra ante el control y el poder. En esos lugares, la perspectiva de una sexualidad distinta se vuelve muy real. Pues muy contrariamente, como nos suele pasar a nosotros los occidentales, hay sexualidades que se enlazan con algo que suponemos tan contradictorio como puede ser el sexo y la espiritualidad. Sí, amigos y amigas mías, hay culturas que no han sido denostadas por la represión judeocristiana y se permiten fluir en una sexualidad cuanto menos mucho más libre. La religión, o quizás mejor dicho el patriarcado, nos han jugado malas pasadas, sobre todo en lo que se refiere a la forma de gozar del placer y de la libertad sexual. Los que nos hacemos conscientes de ello, vemos en esas otras culturas orientales la respuesta a una sexualidad distinta y las agruparemos en el amplio concepto del Tantra, que no es más que una vía de escape a esta sexualidad machista, coitocentrista y ligada a la competencia y a la posesividad. Vamos por un momento a los años 70 y luego volveremos a este punto, ya que es importante para entender lo que te voy a explicar sobre el Neotantra. Allá por los 70s, cuando la liberación sexual incluía la liberación ideológica, cultural y, en fin, liberarse de muchas cosas. Así pues, al fin y al cabo, estas culturas tántricas se volvieron el santo grial de nuestra necesidad reprimida ante años de guerra, miedo y yugo varonil. En esos tiempos, la influencia de los gurús tántricos fue enorme, pues veíamos en ellos esos padres dadivosos que nos instruían en una sexualidad cuanto menos libre. Un papel muy importante tuvo, por ejemplo, Osho. ¿Conoces a Osho? Osho fue un loco, rápidamente silenciado por los poderes fácticos que querían seguir con los pies metidos en nuestro coño. Sin embargo, esas semillas se plantaron y la liberación sexual fue imparable. Y aunque unos cuantos volvieron al redil del que supuestamente no deberían haber salido, la semilla de una sexualidad distinta y más libre ya estaba sembrada. Y ahí es donde se nos apareció el Tantra para darnos respuestas a todas nuestras inquietudes. El Tantra proponía... aclaremos una cosa. Hablar del Tantra es hablar de un concepto muy amplio y complejo. El Tantra engloba muchas artes espirituales. Una de ellas es la del desarrollo espiritual a través del sexo. Pero los tántricos no le dan mayor importancia a eso. Era uno más de los caminos para llegar a la espiritualidad y el sexo no era un problema para ellos y no les suscitaba tanto interés como a nosotros. Así pues, somos nosotros los occidentales los que en su momento nos pusimos las manos en la cabeza, escandalizados por semejante aberración de mezclar la espiritualidad con el sexo. Pero, pasado nuestro momento de shock, tomamos del Tantra ese concepto de sexualidad sagrada, impensable en nuestro tiempo, pero enormemente necesario para nuestra cultura. Así pues, cogimos el Tantra, lo llevamos a nuestra casita y lo adecuamos a nuestras necesidades. Por ello, ese refrito tántrico que ha llegado a nuestros días con emociones, caricias, danzas y demás temática centrada en la sexualidad afectiva, lo pudimos renombrar con el nombre de Neotantra, llegando hasta nuestros días, siendo un vestigio candente de ese despertar espiritual sexual que ya propuso en su momento ese movimiento llamado New Age.
Bien aclarado este punto, volvamos al siglo XXI. El neotantra proponía un nuevo acercamiento a la sexualidad, no solo desde la libertad y la desinhibición, sino que también desde el femenino. Sí, esa cosa llamada mujer obtuvo paulatinamente notoriedad. Y no solo eso, sino que el neotantra centralizó la figura de la mujer en el empoderamiento sexual. El femenino se convirtió en algo con poder, sobre todo con poder sexual, siendo como había sido siempre algo central en el coito de un heterosexual, ostentó ese poder y se hizo valer de él, sobre todo para hacerse respetar. Así pues, el contacto femenino entre hombres y mujeres empezó a ser esencial para disfrutar de un encuentro sexual. Eso sí, el femenino entendido por el neotantra como algo sutil, sensible, disfrutable, ligero, espiritual y sobre todo sensual. Así pues, gozamos de esos conceptos durante mucho tiempo, hasta que no fue suficiente. Bien es cierto que esto puede ser un proceso paulatino. Si vienes de la puerta del machirulismo autóctono, pues entonces te recomiendo una buena temporada practicando tu polaridad en efusivas caricias, abrazos y danzas al viento cual damisela. Si todo ello ya cumple su función en ti, debo decirte que ese no era un camino para quedarse, sino otra puerta más a otra evolución sexual. Muchos de nosotros, sobre todo los hombres, necesitamos esos espacios que propone el neotantra de apertura emocional, entender la correlación entre sentimientos e instintos y permitirnos disfrutar desde otro lugar, que no sea el direccional y primario. A las mujeres también nos va bien ese lugar. Reconciliarnos con nuestro femenino siempre es un agrado. Ahora bien, nos mintieron a todos. El femenino no es solo vaporosa y festiva sensualidad. Hagamos una analogía. Observemos a la Madre Tierra y el Padre Cielo. La Tierra es vaporosa, algunas veces. Otras es un estallido de furia. A veces la Pachamama es cuidadora y nutricia, pero a veces a tal efecto es necesaria cierta dosis de asertividad. Es decir, el neotantra propone el sí a la vida, el concepto del desapego, de la libertad, de la apertura, del sí, del aceptar y reconocer la grandiosidad de la vida, una eterna apertura, un eterno sí quiero, una constante disponibilidad, es decir, un exceso de amor hacia la madre. Es cierto que en esta sociedad en la que el padre es el rey, ha hecho falta una reina. E incluir en nuestra vida la emoción, la belleza, las sensaciones y la sensualidad está de puta madre. Pero la energía femenina no es solo eso, pues mucho me temo que este concepto tan vaporoso de la feminidad no es más que otro concepto machista de una sociedad que ha crecido con conceptos ideológicos de la feminidad y de la obligación de la mujer como la buena madre. ¿Y qué pasa con la madre mala? Sí, esa que existe en nuestro interior. La madre mala es aquella que se enfurece, que folla sin piedad, que busca en la oscuridad su forma de alimentarse. Es la madre de la que debes protegerte. Es pura fuerza de la naturaleza. Esa madre y ese concepto femenino es tan sano como el de los mantras, las danzas, los masajes y los abracitos. El femenino bueno dice sí y el femenino malo dice no. Y los dos son igual de sanos. Así pues, a veces debemos cagarnos en Dios para sentirnos equilibrados con nosotros mismos. A veces toca decir no. A veces toca darle la espalda a las sonrisas, a los abracitos, a las danzas sagradas y toca recrudecerse, llorar, gritar y mandarlo toda la mierda. Sin embargo, ha calado hondo el concepto del neotantra en la sociedad moderna. Quizás porque el machirulismo que aún impera ya le va bien un femenino abierto, sensual, afable y disponible. Quizás en ese lugar nos podemos ver reinas, sí, pero reinas con condiciones. Siempre sexys, con tacón y abiertas de piernas. Esa es la aspiración de lo que llamaríamos una mujer empoderada. Es decir, es una visión incompleta porque es una visión masculina. Si quieres saber más sobre el empoderamiento femenino, tienes arriba en el vídeo un enlace a un vídeo que hablo de ello. Y aprovecha este entreacto para suscribirte, darle al like y activar la campanita de notificaciones. ¡Sigamos! Como terapeuta y haciendo una reflexión a grandes rasgos, diré
que, sin lugar a dudas, lo que nos falta por encima de todo hoy en día es la sana expresión de las emociones negativas. Esas que no nos permitimos porque no son guays y se van quedando dentro, casi en el olvido, pujando por salir a cada instante. Son esos constantes faros en la noche que te recuerdan que no estás equilibrado. Equilibrarse no es no tener esos empujes, sino aprender a darles salida sabiamente. A veces, en lugar de dar un abrazo que no sentimos pero con el que quedamos muy bien, hay que dar un buen puntapié en los cullons, que quizás es la mejor medicina. A veces es la necesidad de ser aceptados la que nos obliga a permanecer en el camino del neotantra de forma constante, sin explorar más allá de lo aceptable y reconocible como una evolución sana de ti mismo. No, queridos cuaches. A veces la sonrisa se la tienen que meter ustedes por el culo, tragársela y liberar aquello que está ocultando esa sonrisa. Quizás el enfado, la sensación de fracaso y la rabia contenida que tanto ocultan. Eso también es femenino. Y eso también tiene que ver con estar sano. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que las personas que se acercan demasiado al neotantra, buscando esa madre buena, pierden potencia sexual, pierden fuego interior, pierden energía e impulso de vida. A veces parecen incluso convertidos en eunucos danzantes. O mejor aún, buscando esa mirada de esa mujer, mamá, dulce y sensible, que les reconozca y les dé la autoestima que no pueden gestar por sí mismos. A veces, señoras y señores, el camino es solitario, contradictorio y nos pide de una asertividad que pocos somos capaces de acometer. Hay que saber decir no. Hay que saber cerrar las piernas y no sentir ninguna obligación de abrirlas si no nos viene en gana. Y eso vale tanto para hombres como para mujeres. Hay que gemir, gritar y enfurecerse incluso en la actividad sexual. Sudar, morder y explotar en polvos salvajes si nos apetece. Aunque ello nos aleje del corazón sagrado de Gaia y de la madre que parió a todo eso. Entiéndanme, no digo que sea malo. Solo digo, nada sin la polaridad. El refugio maternal es eso, un refugio. Y como tal, nos pide algo a cambio. El concepto de ser buenos niños para la madre buena nos pide algo a cambio. Una sumisión a esos conceptos maternales que tanto pueden gustar a mamá. Por ejemplo, la admiración, el respeto, el amor, la apertura, la felicidad y unas cuantas cosas más que seguro nos pueden hacer esclavos. A veces están geniales esos conceptos y tienen que ser muy bienvenidos. Otras veces no lo son porque no los sentimos. Es decir, ¿te has visto alguna vez escuchándote un pensamiento de rechazo que contradice tu afable rostro y tus acciones? Y me pregunto, ¿qué nos pasa con la figura materna? ¿O qué nos pasa con la figura paterna que corremos abnegados a lanzarnos a los brazos de la figura materna sin cuestionarla? Entiendo que te estoy dejando con muchas preguntas y pocas respuestas. Pero quizás sea eso ser adulto, no tomar la papilla de bebé. Así que búscate la vida. Y puedes empezar por dejar un comentario de esas preguntas que te están martilleando ahora mismo la cabeza. El neotantra es maravilloso para redescubrir la sexualidad como niños. Jugar, toquetearnos y danzarnos sin prejuicios, llevándonos a escarceos sensuales y suaves. Sin embargo, es necesario crecer y mascullar una sexualidad más madura. Quizás recuperando lo salvaje. Quizás abrazando el miedo al descontrol. O quizás liberando nuestra furia de tantos lustros diciendo sí. Quizás lo sano no sea centrarnos en mejorar nuestra sexualidad, sino en mejorarnos a nosotros mismos. Ser más honestos, más genuinos. Quizás más salvajes. Quizás más, no lo sé, depende de ti. Yo solo sé que cuando aprendas a liberar tu sexualidad desde ese lugar de autenticidad, podrás entonces liberar tu verdadera energía. El neotantra dice siempre sí. El neotantra dice siempre estar abierto a la vida. Yo digo, a veces el concepto de la vida hay que mandarla al carajo. Y eso también es sano. Bien, espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Seguiremos profundizando en ello. No te atrevas a perderte ningún vídeo, así que suscríbete.
Salam alaikum.